Y nosotros vamos a ir al primer capítulo del libro de Ruth, vamos a leer los primeros 5 versículos. Sufrir en un mundo caído como el que vivimos no es parte del plan, es el plan. ¿Okay? Así que si usted está sufriendo o tiene algún tipo de conflicto en este mundo, no crea que está fuera del plan. Y nosotros vamos a ver algo de eso aquí, en el libro de Ruth. Cómo Dios se mantiene obrando en medio de las circunstancias que nos rodean en nuestra vida. Capítulo número 1 del libro de Ruth, vamos a leer solamente los primeros 5 versículos. Así que no se pierda esta serie, no es de Netflix, ¿no? Pero venga. Dice versículo número 1, el libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Tierra ahí debe entenderse como la tierra de Israel. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Que Dios traiga bendición a nuestros corazones con la lectura de su palabra. Amén y amén. El plan de Dios, queridos hermanos y queridos amigos, en el mundo es un plan de redención. Dios está obrando continuamente para redimir. En palabras del Señor Jesucristo suenan así. El Señor dijo en una ocasión que Él había venido para salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo está obrando para salvar continuamente. Dios está obrando para salvar continuamente. Desde que nosotros abrimos la Biblia en Génesis hasta que llegamos al Apocalipsis, terminando nuestras Biblias, todo lo que nosotros encontramos ahí es una sola acción de Dios para salvar, para estar redimiendo a los hombres, a las mujeres que se apartaron de Él, a la humanidad que se apartó de Él, a un mundo que cayó en pecado. Dios está obrando para redimir, para traer luz otra vez, para traer esperanza otra vez, para traer la vida una vez más a este mundo que ha sido infectado por el pecado. Es una acción de Dios en la que Él está continuamente dando esperanza, en la que Él está continuamente haciendo un llamado, en la que Él está continuamente activo en medio nuestro. Dios no solamente va a triunfar con la venida de Cristo, cuando Cristo se presente en gloria, porque nosotros los evangélicos somos muy afanosos con la frase Cristo viene, y eso parece que suele ser muy atractivo, o es muy atractivo por elemento escatológico y todo eso, y pensamos que ese es el todo de nuestro mensaje, que el triunfo de Cristo es cuando Él venga y ya. No, Cristo está triunfando ahora, aquí y ahora. Ya Cristo triunfó y está obrando en medio de su iglesia y en medio de la historia para redimir de manera exitosa todos los días. Él está obrando en medio nuestro de manera exitosa todos los días. Ahora, queridos hermanos y queridos amigos también, ese Dios que está obrando todos los días de manera exitosa para redimir, en ocasiones parecería, en circunstancias difíciles como la que nosotros vamos a ver ahora, parecería que no está haciendo nada.
E incluso parecería que está en nuestra contra, como dice o va a decir Noemí más adelante, la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ella misma dice, no me llamen más placentera, sino llámenme amarga, llamadme Mara o llámenme Mara, porque la mano de Dios, la mano del Todopoderoso ha salido contra mí. Usted ve eso, versículo número 19 y versículo 20. De este capítulo. Hay ocasiones tan oscuras en nuestras vidas cuando pensamos que Dios no está obrando para redimirnos. El mundo comienza a tirarnos toda su oscuridad sobre nosotros y pensamos que Dios está ausente. Y es en momentos como esos, queridos hermanos, que nuestra fe en el obrar de Dios, en la providencia de Dios, quedan desafiados por las circunstancias en las que nosotros nos vemos involucrados muchas veces. Cómo ese Dios está arreglando las cosas para hacer evidente que Él nos está redimiendo. La misma Noemí va a decir a sus nueras más adelante, no hay esperanza, nueras. Váyanse para sus casas. La única esperanza que puede haber para ustedes es separadas de mí. Esa es la única esperanza que puede haber para ustedes. Pero Dios tenía una esperanza mayor, no solamente para Noemí, no solamente para Ruth, no solamente para la nación de Israel. Dios tenía un plan mayor con el sufrimiento de estas mujeres que incluía la esperanza nuestra, que incluye nuestra esperanza y la esperanza de todo el mundo. Porque en ese granito de arena, en ese poquito, Dios estaba obrando la redención, no solamente de Noemí, sino de toda la humanidad. Porque ese Dios obra de manera exitosa en su plan de redención. Y la palabra de Dios nos enseña esto con claridad. Dios tiene un plan de redención no que le ocurrió en el camino, que es un plan eterno. Es un plan que Él se propuso desde antes de la fundación del mundo. No fue un asunto de que cuando caímos en el capítulo número 3, no, Dios tenía una visión mucho más grande, mucho más amplia. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe dónde va cada ladrillo para formar ese edificio grande que llamamos el edificio de la redención. Ahora, mis hermanos, ¿dónde está ese Dios amoroso, redentor, ese Dios que trae luz y que trae esperanza cuando nosotros estamos luchando todos los días con nuestras debilidades y nos levantamos hoy sabiendo que somos débiles y nos levantamos mañana y seguimos siendo tan débiles como el día anterior? ¿Dónde está ese Dios de bendición, ese Dios de alegría, ese Dios de gozo cuando nosotros tenemos que luchar con dificultades económicas todos los días en nuestra vida? ¿Dónde está ese Dios amoroso, ese Dios soberano cuando nosotros vamos por cualquier una molestia sencilla al médico, al doctor, y el doctor comienza a sospechar y dice, no, espérate, tenemos que seguir haciendo estudios más profundos? Y ahora una biopsia. Y ahora vamos a repetirla porque tengo sospecha. Y al fin y al cabo ya no se puede seguir repitiendo más. Y él dice, hay un cáncer. ¿Dónde está ese Dios en ese proceso que nosotros tenemos que enfrentar? De ver también a una persona sufrir por una enfermedad. Y esa misma persona que sufre, ¿dónde está nuestro Dios en momentos como ese? Este Dios que nosotros llamamos que es un Dios bueno y que es un Dios que está obrando de manera exitosa su redención. ¿Dónde está ese Dios cuando nosotros salimos a la calle, vamos por a nuestras diligencias y en un momento, sea por lo que sea, se desconectaron 2 alambritos aquí arriba y ya usted no puede seguir su rutina normal? O un accidente. Y eso cambia su vida para siempre. ¿Dónde está ese Dios cuando usted tiene que tomar todos los días el mismo medicamento? Porque sin eso usted no sirve para nada. Y no vale que usted le diga a Dios, Dios, sáname hoy y no compro el medicamento más. Yo sé que quizá usted tiene más fe que la mayoría de los evangélicos, pero los que han orado así, muchos ya no han vuelto a orar así, ya no lo necesitan. Sígase bebiendo su medicamento y dependiendo del poder de Dios a través de los medicamentos. Pero
¿Dónde está ese Dios cuando tenemos que depender de eso continuamente? En el análisis de estos 5 versículos que nosotros vamos a ver ahora, queridos hermanos, aunque eso está en todo el libro de Ruth, nos presenta o nos hace a nosotros un llamado para que nosotros observemos cómo las circunstancias difíciles de nuestra vida no escapan a la realidad de lo que Dios está haciendo y mucho menos a la realidad de lo que nosotros llamamos el Evangelio. Nosotros encontramos aquí por qué es necesario el Evangelio. Lo que nosotros encontramos aquí es el efecto de la caída sobre una familia con la intención de exterminarla, de acabarla, de dejarla sin un eslabón, sin dejarla con continuidad, exterminarla totalmente. Eso es lo que Noemí va a decir a sus nueras más adelante. Aunque yo estuviese hoy con marido, con un esposo, ustedes no van a esperar a ese niño. No hay esperanza. Me voy para mi tierra para morirme. Y ahí es donde entra el Evangelio. Ahí es donde entra Dios para dar esperanza, para hacer que las cosas que parecen imposibles sean posibles y entonces surja el poder de la vida. Y eso es lo que nosotros vamos a notar aquí en estos primeros 5 versículos. En medio de las circunstancias más oscuras, nosotros podemos confesar y estar seguros de que nuestro Dios sigue obrando de manera redentiva, con éxito, sin fracasar, teniendo éxito en lo que Él ha comenzado a hacer. Y hay 2 ideas grandes que yo quisiera tratar con ustedes en esta oportunidad de estos primeros 5 versículos del libro de Ruth. Y la primera idea tiene que ver, queridos hermanos, con el hecho de que si bien Dios está obrando soberanamente sobre todas las cosas para la redención de su pueblo, para la redención de todos aquellos que creen en Él, para la redención del mundo, en la intención de la presentación de su Hijo al mundo para que crean en Él y sean salvos. Claramente entendemos que no todos van a creer, pero para redimir a aquellos, redimir a su pueblo, redimir a aquellos que Él llama de manera eficaz para que crean en su Hijo. A pesar de que Dios está obrando para eso, nosotros somos responsables de las decisiones y los planes que nosotros hacemos. Somos responsables de lo que nosotros planificamos en nuestras propias vidas, de lo que nosotros decidimos hacer, pero por encima de eso está Dios obrando, o en también y a través de eso. Miren lo que dicen estos versículos, si usted quiere leerlo conmigo otra vez, si usted es amante de la buena narrativa. Este narrador del libro de Ruth, como decimos nosotros, se pasó. Y esto es una narración increíble. Es una narración que uno no puede soltarla desde que lee la primera frase. Desde la primera frase ya, trasladados allá, de un instante. No solamente como que estamos viendo lo que está pasando, sino que Él nos agarra y nos mete en la historia. Es como si nosotros fuésemos Elimelech, como si fuésemos Noemí. Él comienza a rodarnos la película con nosotros ahí en la escena. De un salto nos coloca con todo el escenario en esos primeros 5 versículos. Hablándonos de 10 años en 5 versículos. Claro, en el capítulo número 2 y capítulo número 3, Él va a hablar de 1 hora y 2 horas, muchísimos versículos. Pero de estos 10 años, Él solamente quiere usar 5 versículos. Porque Él quiere que veamos eso rápido, pero Él quiere que entendamos lo que pasó en esos 10 años. En las circunstancias de una vez, en la geografía, el tiempo, los personajes. Mire cómo lo dice Él. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Ya estamos en los jueces. Y usted comienza a pensar en los jueces. En el tiempo de los jueces no había rey en Israel, cada quien hacía que bien le parecía. No había piedad, dice uno, en el tiempo de los jueces. Pero wow, encontramos gente, una familia, un hombre por allá muy aislado, una familia que sí quería honrar a Dios y que sí tenía a Dios pendiente de una manera correcta. Y a esa familia que tenía a Dios pendiente comienza a pasarle eso. Desde ese instante
esta familia, note, no es un conflicto de imperios. No es como en el caso de Daniel, el gran Nabucodonosor, la historia en la que todos estaríamos interesados, la historia política de esos países, este conquistador, cualquiera registre esa historia. No es la historia del conflicto de los medos y los persas. O los medo-persas atacando a los babilonios, o el conflicto de los romanos y griegos, o los griegos con los medo-persas. No es ese tipo de historia. No es ese tipo de historia de imperios. Es la historia de una familia, como la suya, como la mía. Una familia que lucha todos los días, tomando decisiones, sentándose en la mesa, o un padre dirigiendo su casa, buscando soluciones a su situación. Pero eso no es una historia que se va a escribir quizás. Vamos a leer el libro de historia. La familia de fulana de tal que tomaba crédito en el colmado de la esquina. No, van a ser la historia del tiempo Danilo. Ok, Danilo, de ahí para allá. Entonces vamos a hacer la historia de los presidentes, Hipólito, Leonel, etcétera, el que venga ahora para el 20. Ese es el tipo de historia. Por eso no es la historia que tenemos aquí. La historia que tenemos aquí es la historia de una familia pequeña, es la historia chiquita donde Dios está trabajando continuamente como Él trabaja en su familia y como Él trabaja en la mía para crear, para traer la esperanza, para traer redención en ese tiempo de los jueces. Ahora, casi el escritor quiere decirnos algo con los nombres. Si usted se da cuenta, no lo podemos notar en la traducción, ¿verdad? Pero para el que oía la lectura en hebreo, los nombres iban diciéndole algo propio de la ubicación con que el narrador lo coloca. Mire, por ejemplo, dice el texto que en la cabeza de familia se llamaba Elimelech. Y Elimelech es un nombre que significa mi Dios es rey. El y Melech. Eso está sencillo, eso es lo más sencillo del mundo. Él significa Dios y es la partícula del pronombre mi, ¿verdad? Y Melech, rey. Elimelech, ya, mi Dios es rey. Ahora, él sale del terreno donde mi Dios es rey, o donde se supone que Dios debía ser rey, para irse para un terreno donde Dios no es rey. Pero él tiene que salir, ¿saben por qué? Porque el tiempo que se está viviendo es el tiempo de los jueces. Y donde cada quien hace lo que bien le parece, ¿quién es el rey? Ahí todo el mundo es rey. Ahí todo el mundo gobierna porque se gobierna a sí mismo. Y Dios, que se supone que debería ser el rey de la nación, Dios ha sido echado fuera de la misma nación de Israel en el tiempo de los jueces, porque la nación no tiene ningún tipo de orden, la nación no tiene ni orden político, ni orden moral, de ninguna índole. Y precisamente los capítulos finales del libro de los jueces, lo que nos presenta es un caos total, un desorden total. Pero hay más. Claro, nosotros no podemos juzgar aquí a Elimelech por las decisiones que él va a tomar. O sea, no somos jueces de Elimelech. Elimelech, como decíamos, es usted o yo, sentado ante una situación económica. ¿Qué dice el texto? Había hambre en la tierra en ese momento. Una situación económica difícil. Si usted fuera un puertoplateño cualquiera, con la caída del turismo en Puerto Plata, eso es pensando por allá, todos los puertoplateños ahora se han ido para Bávaro, y se han ido para otros lugares a buscar trabajo. Bueno, pues eso fue exactamente lo que hizo Elimelech. Como el dominicano que comienza a pensar que en los Estados Unidos le va a ir mucho mejor, y entonces se sienta con su familia y comienza a hacer cálculos, a tomar sus decisiones, a decirle a su esposa, tú sabes que estos muchachos tienen que ir para la universidad. ¿No es así, Malón y Kelión? Sí, tenemos que ir para la universidad, es verdad. Pero aquí no hay cómo pagarle la universidad a estos muchachos. ¿Qué yo tengo que hacer? Bueno, vámonos para tal sitio y ahí conseguimos trabajo y ustedes siguen estudiando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Malón y Kelión. Bien. Le dice también el esposo ahí a su esposa,
Noemí, además tú sabes que vamos para viejo, hay que asegurar algo para cuando uno llegue ya viejo, uno pueda tener de qué echar mano. Entonces aquí con la crisis económica que hay, no podemos echar para adelante. ¿Qué ellos hicieron entonces? Se fueron para donde entendía que había más posibilidad. Salieron de Belén, que significa casa de pan, y tristemente no había pan en la casa de pan, y se fueron para Moab. Una nación donde ahí sí que Dios no era rey, porque ahí ellos tenían sus dioses falsos, ahí tenían sus ídolos, como bien dice el texto, cuando Noemí le dice a sus nueras, váyanse a sus casas y a sus dioses, regresen a su antiguo estilo de vida que ustedes tenían. Y aquí estos hombres, esta mujer, están tomando esas decisiones ante una situación económica difícil. Anote que Malón y Kelión son dos nombres también que tienen significados muy tristes. Uno significa enfermo o enfermizo y el otro significa así como debilucho. Entonces imagínate, de hecho en la pronunciación suenan como raros, Malón Kelión. Como que había uno que estos muchachos no se van a criar, como que fue una cosa así. Vamos a ponerle así, como estos muchachos, esto va a ser una aventura, esta crianza. Malón y Kelión, uno flaquito y el otro más flaquito. Estaba el sentenciado. Entonces, hay que salir de esta situación. Imagínense, y con los muchachos tan débiles, vámonos para donde haya posibilidades. ¿Qué ellos están haciendo? Tomando sus decisiones. Es Dios que está tomando esas decisiones por ellos. Es Dios que está sentado a la mesa diciéndole a ellos, no, Malón, no, Elimelech, vete para Moab. No, es Elimelech que está discutiendo sus decisiones, presentando sus decisiones, dirigiendo su familia para cosas buenas. Ellos estaban tomando sus decisiones. Ahora, por encima de esas decisiones está el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 115, versículo número 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios no puede ser frustrado. Todas sus intenciones deben decirnos, en medio de este mundo atrofiado por el pecado, esas intenciones, mis hermanos, no pueden ser estorbadas. No importa lo que se presente. Y aunque tomamos nuestras decisiones, Dios sigue obrando para redimirnos. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, y esto en los versículos que siguen, versículo número 2, 3 y 4 y 5. Nosotros nos damos cuenta también que aunque Dios está obrando de manera amorosa para redimirnos y que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, los efectos de la realidad del mundo impactado por el pecado llegarán a nuestras vidas sin que usted lo pida. ¿Ok? Los efectos de un mundo caído vendrán sobre nosotros sin que nosotros hayamos tomado el menú y hubiésemos dicho, Señor, danos de eso. No, llegarán solitas. Y mire cómo esto se desarrolla aquí en los versículos que siguen. La vida, mis hermanos, en este mundo no es a la carta. Hay cosas que decidimos, tenemos margen para decidir, pero hay cosas, circunstancias que simplemente llegarán a nuestras vidas. Y esto también nosotros tenemos que considerarlo. Miren cómo siguen estos versos. Versículo número 3. Todo está bien. El versículo número 2 termina diciendo, y se quedaron allí. Con esa frase que termina, y se quedaron allí, si nosotros borráramos todo el resto o no hubiésemos tenido más de la narrativa, uno se queda con la idea de que, bueno, como ellos salieron de Jerusalén, de Belén, y había hambre, y se fueron para Moab para progresar, para que les fuera mejor, entonces llegaron allí la familia y se quedaron allí. ¿Qué usted piensa? No, pero eso se acabó, eso fue, y vivieron felices y comieron pan con mantequilla toda la vida esos muchachos. Y eso fue una cosa increíble.
Entonces ya usted como que descansó en la narrativa. Dice, esa gente le fue bien. Esa gente progresó. Eso que hicieron casa, compraron jipeta, esa gente acabaron con todo. Se fueron para los Estados Unidos, esa gente está bien allá. Y se quedaron allí. El versículo número 3, entonces nos trae a otra realidad. Dice el texto, y murió Elimelec. Pero usted y yo ya sabemos que Elimelec es el marido de Noemí. Porque eso fue lo que él nos dijo en el versículo número 1. Y en el versículo número 2, que Noemí era su mujer. Pero él lo trae de nuevo para que nosotros hagamos conciencia y veamos la escena. Él dice, y murió Elimelec, marido de Noemí. La muerte de este ser querido, el impacto que esto significaba para el proyecto de progreso con el que salieron de Belén es tremendo. ¿Por qué? Porque este hombre es la cabeza de la familia. Este hombre es el líder de la familia. Es donde está la dirección de la familia. Y llegando entonces a Moab, no nos dice el tiempo exactamente, pero nos dice el texto que murió. Y oiga, cuando ellos se sentaron en Belén, y nos vamos para Belén, allá vamos a trabajar, los muchachos van a estudiar, y nosotros vamos a prosperar, y vamos a poner allá en Moab Bank una cuentica, y vamos a comenzar a meter unos cheles ahí. Sí, lo que ellos no pusieron nunca en la planificación fue, y allá me muero. Eso nunca estaba en la planificación de Elimelec. Nunca puso debajo, y después que hagamos eso, llegando allá, me muero. Eso él nunca lo pensó. Ni lo pensó Noemí, ni lo pensó, tampoco lo pensaron sus hijos. Esa desilusión, ese impacto, esa tragedia sobre tragedia, queridos hermanos, es propia de este mundo. Y por encima de esas tragedias está el poder de Dios. Nuestro Dios obrando continuamente. Ahora, cuando a usted le vengan tragedias, no se desanime, espere más. ¿Ok? ¿Ok? Sí, es así. Si usted cree que muchas veces ya llegamos, pero no crea. No crea usted que siempre las vacas flacas son vacas flacas. Puede ser que esas vacas que usted vea como flacas sean las gordas. Las flacas no han llegado todavía. Entonces, aquí murió Elimelec. Eso es una tragedia grande. Una tragedia para la familia. Ahora, las familias tienen que recuperar. Las familias tienen que recuperarse y continuar avanzando. Y mire cómo precisamente nos dice el texto aquí, que Noemí quedó con los 2 hijos, los 2 varones, son 13 ellos ahora. Hay esperanza, porque estos muchachos, como son los hijos de Elimelec, la descendencia que va a venir, pues lógicamente va a seguir con ese eslabón de la familia, lo importante que es para, en el caso de la nación de Israel, tener un heredero y todo eso, la conexión con la tierra, porque la tierra nos conectaba con Jehová, porque el Señor fue quien nos dio esa tierra, es parte del pacto, nos conecta con ser pueblo de Dios. No tener quien siga heredando esa tierra y esa conexión con el pueblo, es como desaparecer del pueblo, es como no ser parte del pueblo. Así que la esperanza en cierto sentido tiene que volver a renacer. ¿Y dónde está la esperanza? Está puesta en esos muchachos. ¿Y qué hacen entonces los muchachos? Pasado unos años, no sabemos cuánto, dice el texto, versículo número 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Hay esperanza. ¿Okay? Y nosotros sabemos que todo aquello donde 2 muchachos que se casan,
En el tiempo que ellos estaban viviendo, es un tiempo donde estamos esperando que lógicamente uno de estos muchachos va a embarazar a una de sus esposas y vamos a comenzar de nuevo. El primer niño, ¿cómo se va a llamar? Elimelech primero, o Elimelech Junior, o qué sé yo, Elimelech cualquiera. Y el segundo, Elimelech segundo, Elimelech tercero. Las esperanzas están puestas ahí. Se supone que en un año de matrimonio ya debió haberse, qué sé yo, alguna pancita estar creciendo. Yo no sé si ellos comían mucho arroz allá y cosas, pero ni por eso crecía la pancita. En el segundo año, Noemí, no hay pancita. En el tercer año, levante, no hay pancita. Cuarto año, no hay pancita. 2, mire que es un intento de, a ver la pancita suya, a ver la pancita suya, nada. En el quinto año, en el sexto, séptimo, octavo, no hay pancita. Noveno, décimo, se muere Malón y Kelión. La tragedia se hace más grande todavía. Mucho más grande. ¿Qué dice el texto? Versículo número 5. Y murieron también los dos, Malón y Kelión. No lea la otra frase todavía. No la lea. Porque ahí el autor lo que quiere es que nosotros veamos. No le voy a decir qué es lo que él quiere que veamos, porque entonces usted la va a leer. Pero ahora es Malón y Kelión muertos también, sin herederos. La muerte ha exterminado esta familia. Y por eso nosotros decíamos que ahí es donde entra la grandeza del Evangelio. Porque precisamente la acción del Evangelio, la acción de la redención es contra la muerte. ¿Qué es lo que nosotros leemos continuamente en el Nuevo Testamento? ¿Y cuál es la presentación del Señor Jesucristo? Desde Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida. La muerte está a punto de exterminar esta familia. La esperanza de esta familia. Y esta idea de las tragedias continuas, queridos hermanos, traen una sensación de vacío y amargura profunda al corazón humano cuando nosotros no podemos ver la mano de Dios obrando para nuestro bien. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Pero note aquí la frase final, como dice. Dice, quedando así la mujer. Mire, usted sabe que el escritor había sido muy preciso dando los nombres. O sea, Elimelech, Malón, Kelión, Noemí, Belén, Moab. Él no falla, o sea, él sabe lo que él está haciendo. Ahora, ¿qué es lo que él hace aquí ahora? Él dice, se quedó la mujer. Ni siquiera nos dice que se quedó Noemí. ¿Por qué? Porque lo que él quiere presentar es precisamente una mujer en un contexto donde la representación es masculina. Una mujer donde la participación en la vida económica, en la vida política, en la vida en cualquier sentido, requería de que hubiese un representante masculino. ¿Y qué dice el texto? Quedó la mujer desamparada. Desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Lo que está diciendo es, la mujer quedó sin llaves para continuar. Quedó sin llaves para abrir las puertas, para poder continuar.
quedó desamparada. Es exactamente la visión de alguien sin esperanza, es exactamente la visión de alguien desamparado, es exactamente la visión de alguien que necesita de la intervención del poder de Dios y la sabiduría de Dios y de otra persona en su vida para que pueda tener esperanza, como usted y como yo. Desamparados ante la realidad del pecado, del impacto de la muerte, desamparados ante la realidad de un mundo caído y donde nosotros necesitamos reconocer que tenemos que mirar más allá a un ser más poderoso que nosotros, a un ser más sabio que nosotros, que venga para decirnos: en tu desamparo yo te redimo y yo te salvo y te doy vida. Y eso es el Evangelio. Y aquí está nuestra primera escena de la situación de Ruth y de nuestro Dios que obra redención, o la situación de Noemí, específicamente porque aunque el libro lleve el nombre de Ruth, quien necesita redención específicamente aquí es Noemí o la familia de Elimelech. Ahora, mis hermanos, ahorita nosotros preguntamos: ¿dónde está nuestro Dios en medio de las circunstancias difíciles? Mire el versículo 6. No lo vamos a estudiar ahora porque ya eso parte del próximo mensaje que sigue. Pero note el versículo 6. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Qué fue lo que ella oyó? Ella oyó que Jehová había visitado a su pueblo. Aunque nosotros vamos a encontrar muchas veces esas alusiones así por parte de los que están en la trama directamente a Dios, el narrador nos va a dar algunos indicios en ocasiones de que es Dios quien está yendo y viniendo, organizando las cosas, visitando para que haya pan y abriendo las puertas y las circunstancias para que se den las cosas como Dios la ha planificado. Mis hermanos, Dios no deja de obrar. Él está obrando continuamente, obrando su redención. Y si ellos se habían ido porque no había pan en la tierra de pan, Dios visitó la tierra de pan para que hubiera pan y lógicamente la razón de estar fuera de la tierra ya no existía. Y ella regresa para su tierra. Y aquí yo quisiera, mis hermanos, que nosotros tuviésemos un pensamiento. Un pensamiento. ¿Qué usted le habría dicho a Ruth y a Noemí? O sea, habiendo usted leído el libro completo, ¿qué usted le habría dicho a Ruth o a Noemí si usted hubiese tenido la oportunidad de ir a darle el pésame después que murieron sus dos hijos? Quizá usted le hubiese dicho: mira, Noemí, tú no lo sabes, pero yo lo sé. Pues yo leí el libro tuyo entero. Oye, deja de estar llorando. Al final tú vas a estar muerta de la risa. ¿Eso es lo que usted le hubiese dicho? Al final las cosas van a salir tan bien. Es verdad, el dolor y todo eso, el luto, pero al final todo va a ser, no siga llorando. Pues déjeme decirle una cosa. Nosotros tenemos que creer para nosotros lo que nosotros le hubiésemos dicho a Noemí. Sea cual sea la situación que usted esté viviendo, Dios está triunfando en su vida para sacar cosas mejores de las que usted se imagina. Y mejores de las que usted y yo no podemos imaginar. Porque Dios está obrando redención de manera exitosa. Por tanto, nosotros tenemos que concentrarnos en lo que Dios nos está llamando a hacer, en lo que Dios nos está llamando a realizar como parte de su pueblo, a adorar a Dios, a ministrar al pueblo de Dios, a testificar acerca de Dios, a servir al pueblo de Dios, a servir al que tiene necesidad de Dios, porque estamos conscientes de que sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo, nuestro Dios está obrando para redimirnos todos los días de manera exitosa. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad.
en nuestras vidas. Señor, estamos en un mundo donde enfrentamos dificultades. Y no porque nosotros queramos entrar en esas circunstancias, pero sabemos que tú eres Dios sobre todas las cosas y que tú gobiernas el universo. Y a pesar, Señor, de que luchamos día a día con el pecado, con Satanás, con las debilidades, con las mentiras de este mundo, con, Señor, las deficiencias propias de un mundo que está en deterioro, nosotros reconocemos que podemos adorarte y podemos bendecirte y podemos tener, Señor, la conciencia y el gozo de que tú no dejas de obrar en todo lo que estamos confrontando, ni como iglesia ni como individuos. Gracias te damos en esta noche y pedimos tu dirección siempre en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.